Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bueno, oyentes de la radio, estamos en este momento muy contentos porque retomamos los diálogos con el Padre Roberto Mena en Cápsulas de Misericordia, y él ya lo trasladaron, ya no está directamente allí en Maryland, sino está en Mississippi, específicamente en Forest, una población que de Mississippi, allí cuando yo estuve de misión con mi esposa nos encontramos. Padre, qué gusto saludarte. Pues muchas bendiciones a ti y a cada uno de los oyentes también. Bueno, Padre, entonces hoy tenemos un programa maravilloso, un programa espectacular. Hicimos una entrevista a Verónica Macal. Verónica fue la persona que nos llevó a México y que nos encontramos allí en Carolina del Sur con ella y con su precioso esposo, una familia maravillosa. Con un ministerio, y es una líder tremenda, y ella tuvo una revelación sobre el poder de la oración, sobre todas esas oraciones tan lindas que nuestra Madre Iglesia tiene, y ella nos va a hablar sobre el credo de los apóstoles, Padre. Pues creo que es muy importante porque esa es una de las oraciones, digamos, más claves en nuestra fe, porque la tenemos en la Santa Misa, pero además también se reza en el Santo Rosario y en muchas de las devociones, incluyendo la coronilla de la Divina Misericordia, se va mencionando el credo. Recordemos que el credo es la profesión de fe de toda la Iglesia, y ese credo se llama Niceno-Constantinopolitano, porque fue hecho en dos concilios de la Iglesia, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, y se resume toda nuestra fe. Precisamente el catecismo de la Iglesia Católica va explicando cada parte de lo que es ese credo, que es la profesión de fe como católicos. Entonces, además de ser una oración, es también el resumen de toda la fe católica. Padre, cuando se habla del credo de los apóstoles, por ejemplo, aquí en Colombia o en Bogotá, se hace más el credo de los apóstoles, y me di cuenta que en Estados Unidos se hace el credo que tú dijiste, el de Nicea, ¿no? Niceno-Constantinopolitano. Entonces, esa diferencia o ese cambio que se da, debido a que hay alguna, por ejemplo, un oyente puede decir en este momento, pero bueno, ¿cuál será mejor hacer, el pequeño o el grande? Cualquiera de los dos, porque en realidad el grande es precisamente como más detallado, pero el otro, que es un poco más resumido, pues fue la primera versión que se hizo, y ya después se fueron especificando algunos puntos, y ahí es donde salió el credo niceno-constantinopolitano. Entonces el primero es nada más de un solo concilio y el segundo de dos concilios, pero los dos son válidos porque los dos fueron emitidos por todos los obispos de la Iglesia. Entonces, Padre, independientemente, y ahí viene el punto, Padre, ¿no es cierto? Que si es uno corto o uno largo, es la fe de la gente, es lo que está en el corazón, porque si eso es como decir a nuestra esposa, por ejemplo, en mi caso, decirle yo te amo, pero si me sale de dientes para afuera, como decimos en Colombia, pues eso no sirve de nada, Padre. Es más desde la fe, porque es que las oraciones nuestras son preciosas, pero si hacemos unas vanas repeticiones, como dice la palabra, pues como dice nuestro Señor, pues simplemente eso lo único que hace es decir, son palabras que se lleva el viento. Sí, por eso es que es importante que se rece y que se digan todas las oraciones desde el corazón. Así lo ha dicho la Virgen en Medjugorje, orar desde el corazón. Entonces, así se deben hacer todas las oraciones
de nuestra iglesia. Entonces, incluso pues la Santa Teresa decía que estas oraciones verbales que hacemos los católicos es solamente como unas muletas, pero decía que la verdadera oración es la que se hace de corazón, con tus propias palabras a Dios. Como que a un amigo no vas y le lees un libro, sino que le platicas lo que está en tu corazón. Entonces, de eso se trata la oración. Y ese es precisamente el testimonio que tenemos hoy con Verónica Macal, allí desde Carolina del Sur. Padre, entonces vamos a escuchar esta preciosa entrevista que se le hizo pues a ella y cómo emotivamente nos habla del poder de la oración cuando se hace desde el corazón. Me da un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, en el nombre pues de mi preciosa esposa Mónica y el mío Rafael Aníbal. Estamos en este momento haciendo un programa aquí desde Bogotá, Colombia, y entrevistando a una mujer espectacular, una preciosa hija de Dios, Verónica Macal, que ya es de México, de Chiapas específicamente, pero está viviendo actualmente en Carolina del Sur. Y una mujer muy consagrada a Dios, una mamá y esposa preciosa. Tuvimos el gusto de ser acogidos allí en su casa, tanto en Estados Unidos como allí en Chiapas, y estuvimos en un viaje misionero pues precisamente donde ella estuvo organizando toda esa parte misionera allí en México. Y pues cuando estuvimos allí en Carolina del Sur, vimos su liderazgo, toda su entrega hacia el Señor, su compromiso con Dios, toda su transformación, y es maravilloso su testimonio. Hoy queremos compartirle algo que es bien diciente, que está, mejor dicho así, recién sacado del hornito del Señor, porque esta mañana nosotros tenemos por costumbre en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia orar a las 3 de la mañana en la coronilla meditada de la Misericordia. Y hubo una revelación privada, pues algo maravilloso que quiero compartir con ustedes porque me parece importante y no quiero que eso se quede así como en el aire, porque es algo muy hermoso. Es una pregunta que siempre ha surgido a nosotros los católicos, que si nosotros hacemos vanas repeticiones de nuestras oraciones y el poder de la oración, que por qué ustedes se repite tanto, que por qué no oran desde el corazón. Bueno, hay muchas críticas que nos hacen a nuestra fe, y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, y es el poder del credo de los apóstoles, del credo de nuestra Santa Madre Iglesia, el poder de la oración. Y para eso quiero que conozcamos el testimonio de Verónica Macal, que es espectacular, y eso nos va a afianzar cada vez más nuestra capacidad de oración y no dudar que el Señor escucha nuestras oraciones, escucha nuestras súplicas, nuestros ruegos, porque todo eso tiene un poder inmenso. Entonces, estén atentos a este programa porque va a ser maravilloso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Invocar la presencia de la Santísima Trinidad, y que este instante no sea con conocimiento humano, sino sea la presencia de Dios misma la que nos lleve a tener en nuestro corazón esa palabra que se nos va a decir, que no se nos vaya a ir de nuestro corazón, sino que quede muy bien grabada. Empezamos como buenos creyentes que somos, invocando la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por esta posibilidad de podernos comunicar a través de los medios con esta preciosa mujer, hija tuya, una niña consentida tuya, desde allí desde Carolina del Sur y nosotros desde Colombia. Cómo haces de linda las cosas para que puedas tú llevar a tu pueblo las verdades que tanto manifiestas de una u otra forma. Nos consagramos a ti, Papito Dios del cielo, para que nos ayudes cada vez más
a ser esos verdaderos hijos tuyos, que rompamos con tanto pecado que todos los días nos contamina, ese pecado que nos aleja de la gracia, que es tu presencia viva. Permite, Papito Dios del cielo, la presencia del Espíritu Santo en este instante, que sea el Espíritu Santo el que hable y que esa lección que tú nos vas a dar con tu espíritu de amor se quede en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros corazones, grabadas con letras de fuego, y podamos ponerlas por obra, porque no solamente queremos ser oidores, como Santiago lo dice, sino hacedores de la palabra. O sea, que podamos nosotros ser esos testimonios de esa palabra viva tuya, que fue mi mismo Jesús de Nazaret, que dio la vida por nosotros en la cruz, quien es la palabra. Papito Dios del cielo, te damos gracias por escuchar nuestra oración, por permitir que el Espíritu Santo esté con nosotros en este instante y que Él hable y tome nuestra voz, porque Él es la palabra también, y Él hable con esa voz potente. Él nos hable a nuestros corazones y que cada vez más las acechanzas del enemigo no nos hagan daño, porque estaremos cubiertos con ese escudo de la fe preciosa y con esa palabra viva que es la espada de doble filo que va hasta lo profundo del corazón. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este instante. Sé tú, maravilloso Espíritu de amor, el que dirija este encuentro, esta palabra, y que cada oyente del programa que están escuchando, de la radio, esa palabra quede grabada en sus corazones y empiecen a poner por obra este precioso mensaje. Te lo pedimos por el dolor que mi Jesús de Nazaret vivenció allí en el huerto de los olivos, y esa sangre derramada humildemente e inocentemente por nosotros en la cruz, y también por intercesión de nuestra Madre del Cielo, que ella es la siempre Virgen, la llena de gracia. Papito Dios, aquí estamos, y Espíritu Santo, somos tus discípulos, somos tus siervos, para que tú hables y nosotros escuchamos. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, qué gusto volverte a saludar, aunque sea por medios virtuales, pero me da mucho gusto saludarte, Verónica. Igualmente, Rafa, Moni, un saludo allá para todos en casa también. Bueno, princesa, entonces vamos a hablar hoy sobre un tema maravilloso, aunque yo quiero hacer varios programas contigo, porque tú tienes unos testimonios hermosos de sanidad física, de conversión, mejor dicho, tienes mucho que aportarnos a nosotros. Y hoy queremos hablar de algo espectacular que sucedió en tu momento de oración, y es el valor de la oración, en especial del credo de los apóstoles, del credo de nuestra Madre Iglesia, del credo de los apóstoles. Entonces me parece bien interesante que hablemos de ello. Entonces contextualicémonos un poquito. ¿Qué fue lo que sucedió? Y empezamos después a hablar del valor tan maravilloso de la oración, para que nosotros no dudemos que el Señor siempre está escuchando nuestras oraciones cuando lo hacemos de corazón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Verón? Pues Rafa, como te contaba hace rato, a las 3 de la mañana que ustedes hacen la oración de la coronilla, pues desde hace algunas semanas le he pedido a Dios que me permita, que me fortalezca para poder levantarme y acompañarlos, porque pues sé que es un momento muy, muy especial. Y esta madrugada especialmente pues puse el despertador 2:30, así fue eso, ¿no? Pero pues lo apagué, ¿verdad? Y cuando nuevamente vuelve a sonar, lo vuelvo a apagar y pues me quedo profundamente dormida, pero por gracia de Dios a las 3:18 desperté y dije, oh, la oración, ¿no? Pero en ese momento obviamente que pasó por mi cabeza, bueno, quédate dormida, ya casi yo creo va a terminar y ya casi no vas a escuchar nada, ¿no? Pero la verdad es que el pensar en dos personas que
que estaban muy graves. Una de ellas falleció por la madrugada. Pues dije, Señor, permíteme levantarme. Y así fue, ¿no? Entonces me fui en la parte de abajo de la casa, que es donde está el altar. Y desde ahí me conecté con ustedes. Estaban en el tercer misterio y pues así fui escuchando el tercer misterio, el cuarto misterio, pero la verdad es que al llegar al quinto misterio, cuando empezaste a meditarlo, pues empezaste a hablar sobre aquellas cosas que no nos impiden de corazón seguir a Dios, ¿no? Aquellas cosas que a veces únicamente lo decimos de palabras, pero no lo hacemos con nuestro actuar, con nuestro corazón. Y la verdad es que en ese momento Dios me permitió llorar mucho. Lloré tú hablabas hacia ti, tú hablabas hacia tus pecados, pero yo sentía los míos. Eran los míos los que estaban ahí. Y lloré como una niña, lloré. Y sí lloré como una niña por mis pecados, porque en ese momento pues sentía el dolor de estar. Dios me permitía sentir el dolor de cómo lastimo a mi Señor con mis pecados. Y terminó la oración, concluimos, me retiré del grupo y me dispuse a leer la palabra del día y la meditación que me envían diariamente. Dije, ahorita estaba yo cansada, la verdad, pero dije, más tarde ya no lo voy a hacer, me pierdo en los quehaceres de la casa. Entonces así lo hice, leí la Santa Palabra y pues al ver la palabra hablaba mucho de lo mismo que tú habías meditado en el quinto misterio, ¿no? Que era cuando Jesús saca del templo a esos vendedores, ¿no? Y nos habla como Cristo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y como cuando habita en nosotros todas esas cosas, pues Jesús también quisiera retirarlas, ¿no? Son cosas innecesarias que nos hunden. Es el pecado que nosotros a veces queremos pasar por a la ligera o queremos pasar desapercibido, pero son cosas que verdaderamente dañan a nuestra alma y que no permiten que Dios tome posesión de ese templo que somos nosotros, ¿no? Y hablaba acerca de eso y me acordé mucho y nuevamente, ¿no? Vino a mi corazón todas esas cosas que yo le había pedido al Señor días antes, ¿no? Ayúdame a quitar, ayúdame a retirar, porque sola no puedo, ¿no? Y fue un momento muy especial, de recordar el quinto misterio, la coronilla, y el unirlo con la Santa Palabra. Sentía que Dios verdaderamente, o sea, Él estaba hablando a mi corazón, ¿no? Y que me estaba respondiendo de alguna manera. Y la verdad es que terminé, escuché un audio de acuerdo a la palabra y me quedé dormida ahí en el sillón donde estaba. Y entonces fue que empezó en mí el sueño. Y yo me veía ahí acostada. O sea, yo me veía acostada, pero yo estaba dormida. Y entonces del lado derecho escuché una voz muy hermosa que me dijo: soy el ángel Gabriel y estoy contigo. En ese momento sentí como mi cuerpo, mi alma se llena de fuerza y de paz. Y entonces empecé a decir el credo. Yo oraba el credo. Y cuando intenté también a orar el credo, escuchaba yo al demonio. Lo escuchaba quejarse, lo escuchaba gritar, como refutarme, como decirme,
como cuando alguien no está cómodo. Entonces en ese momento yo no veía nada, lo único que empecé a ver fueron como fichas frente a mí, y dentro de esas fichas lo único que recuerdo es que veía yo personas que no reconozco, no sé. Y entonces conforme la oración avanzaba, sucedía que en esas fichas se formaban como aritos de fuego, y al mismo tiempo el demonio seguía gritando, seguía atacando, pero yo sentía la compañía del ángel y no tenía miedo. La verdad es que en ningún momento tuve miedo de lo que él, de cómo esa voz tan fuerte hablaba y contradecía. Entonces nosotros cuando oramos muchas veces oramos de palabra y no estamos orando con el corazón. Hacemos las oraciones de manera repetitiva y eso a mí me pasa, o sea, bendito sea Dios que yo pude sentir esto, porque yo en ese momento estaba conectada en mi mente, mi corazón y lo que yo estaba diciendo a la oración. Entonces el enemigo, como no pudo infundirme miedo con sus palabras, con sus gritos, intentó entrar a mi mente. Y entonces yo sentí como él quiso que yo pensara en él en ese momento. Pero en ese momento me acordé de Jesús, me acordé de Cristo. Y seguí orando. O sea, en ese momento él no pudo desconectar ni mi mente ni mis palabras. Era como que estaba tratando de atacar primero mis palabras y luego mi mente, mi corazón. Y entonces en ese momento pues terminé el credo, ¿no? El credo terminó y yo seguía dormida, pero yo alcancé a escuchar como una de las puertas que son de entrada a la casa, y pensé en mi esposo. Dije, es mi esposo. Y en ese momento yo no podía ver. Yo me di cuenta que yo no podía ver, que yo tenía bloqueada la vista. Y entonces lo único que hice fue alzar mi mano, decirle a mi esposo, Alan, mi esposo se llama Alan, y le dije, no puedo ver, le dije, ¿a dónde fuiste? Y en mi sueño, porque yo seguía soñando, él me decía, salí a hacer ejercicio, pero ya regresé. Y le dije, dame tu mano, es que no puedo ver. En ese momento extendí mi mano, y cuando sentí la mano de mi esposo, me sentí tranquila. Y en ese momento ahora ahí sí desperté, digamos que completamente, ¿no? Entonces fue como por etapas, digamos, mi despertar. Y pues al momento que desperté, obviamente que me quedé así como, o sea, como esto que fue, ¿no? Pero en ese momento lo único que sentí es darle gracias a Dios por lo que me había permitido vivir, porque yo sentí que lo viví en ese momento, por haberme permitido ver el poder tan bello de la oración, y que yo no lo estaba valorando, que yo no estaba orando, pero él como me enseña de una manera tan hermosa el valor tan grande y tan importante de la oración. Qué precioso. Y aquí es donde entendemos algo maravilloso de lo que es precisamente el pasaje de la Samaritana, ¿no es cierto, Verónica? Cuando allí la Samaritana descubre a mi Jesús como un profeta y le dice, tú eres un profeta porque me hiciste ver mi pecado. Y mira cómo poco a poco te lleva, ¿no es cierto, Verónica? Cuando tú estás allí de todo corazón reconociendo tu pecado, haciendo la coronilla de la misericordia, y en ese momento uno se sorprende, ¿no?
porque mi papito Dios, donde dice mi Jesús, nos enseña, porque la samaritana quería llevarlo al lugar donde se oraba allí en Samaria, pero él dijo, ustedes llegará el día en que orarán en espíritu y en verdad. Y el poder que hay en la oración, en las oraciones lindas como el credo, o sea, cuando uno lo hace a conciencia, meditado, de manera arrodillada, con la mano levantada, como uno está diciendo, profesando, expresando algo que nosotros somos. Y en ese momento el demonio, porque eso te lo hacía ver mi Señor, el demonio cómo empieza a refunfuñar, a hacer pataletas de ahogado, a gritar, porque Él no quiere que nosotros nos reconozcamos como esos hijos amados de Dios, porque en ese credo nosotros nos estamos reconociendo como tal. ¿Tú qué piensas de eso, Verónica? Sí, Rafa, la verdad es que como empezabas diciendo acerca de la samaritana, pues yo hace unos días le pedí a Dios, le decía, Señor, ya estoy cansada de pararme al confesionario y llevar los mismos pecados. Ya estoy cansada de que parece que no avanzo. Y entonces le dije, ¿cómo me gustaría que me permitieras ver cómo el mal ataca a mi alma con el pecado? Pero la verdad es que yo soy una persona pues miedosa para cosas que pudiera hacer ver, y cuando tuve este sueño, le dije, Señor, ¿cómo también me conoces? Que tú sabías que no iba a ser capaz de ver, porque al tener como el primer despertar, se puede decir, yo me di cuenta que yo tenía bloqueada la vista, que yo pude escuchar, el sentido del oído lo tenía yo activado, pero el sentido de la vista estaba bloqueado, no vi nada. Y como es Dios que me conoce, que sabe que yo no iba a poder soportar ver algo, pero me concede lo que yo le había pedido en mi oración, pero no me concede ver el mal. Más bien que dice, te muestro el bien, te muestro el poder de la oración, el poder de lo bueno. Lo que para mí es muy importante porque esto ocurre por de Dios. Esto ocurre porque Dios en su infinita misericordia me permite ver esto. No porque yo esté en un estado de gracia con el Señor, no, al contrario. Como dice la lectura, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y bendito sea Dios. Porque hoy para mí va a ser diferente. Cuando vuelva a repetir ese credo, para mí ya va a tener un sentido diferente. Recuerdo mucho que mi tía me compartió en alguna ocasión que su hijo, antes de fallecer, mi primo Mauricio. Sí, estamos hablando de Melinda, y que a propósito hicimos con ellos para que ustedes puedan escucharlo, un testimonio maravilloso que llama Testimonio de la Familia 5 Flores, que es espectacular. Entonces, como para que nos hagas un pequeño resumen de cómo fue esa situación, lo encuentran allá en YouTube. Es un testimonio espectacular, Testimonio de la Familia 5 Flores, porque es el apellido de ellos, ¿no? Qué particular, 5 Flores. Entonces, ¿qué sucedió con tu tía, princesa? Mi tía, cuando ocurre el accidente, y pues ella empieza a recordar lo que mi primo los consejos que mi primo le había estado dando. Recuerdo que uno de esos consejos, él le decía, mamá, apréndete el credo, dice, porque el credo nos salva, porque el credo tiene mucho poder. Y cuando ella me lo comentó, o sea, pues sí, como que te entra en la mente, ¿no? Pero nuevamente lo difícil que a veces es para nosotros llevarlo al corazón, a nuestra alma, ¿no? Entonces, por la mañana también, cuando despertaba, me acordaba mucho de
de las palabras de mi tía, ¿no? De cómo ella me había transmitido el mensaje de mi primo Mauricio. Y dije, o sea, bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque me estás permitiendo vivir el poder de esta oración tan hermosa que tenemos los católicos, y que, como dice Rafa, a veces solo la decimos, pero verdaderamente no estamos orando en espíritu y verdad. Y eso es tan importante, ¿no? Cristo ha venido a renovarnos porque quiere que seamos adoradores en espíritu, ¿verdad? Y cómo me cuesta, cómo nos cuesta, pero bendito sea Dios que en su infinita misericordia nos sigue mandando las armas espirituales para combatir al enemigo. Es real, y quiero compartirles para que vean cómo es de hermoso ese mensaje de este joven. Él muere, pues más o menos tenía 17, 18 años creo, ¿no es cierto? Tu prima. Y él muere en un accidente de tráfico fuerte, que ellos iban creo que de Oaxaca o de Puebla para México, algo así. Pero tienes un accidente muy fuerte y allí mueren pues los dos hermanos, los dos únicos hijos de Merilinda y de Carlos, la familia Cinco Flores. Y el chico tenía una particularidad y yo pude ver sus libros, sus apuntes, sus cuadernos, algunos de ellos. Él desde muy joven, desde muy pequeño siempre escribía y era una persona que veía cosas sorprendentes a nivel espiritual. Incluso tuvo un sueño, él antes de morir, ¿no? Tuvo un sueño donde él estaba en el cielo y hablaba con el Señor y él lo escribió y lo compartió a sus papás, que él le decía que él tenía que estar un momento en la tierra para poderle permitir a su mamá y que él se pudiera despedir de su mamá, algo así fuertísimo, unas cosas tremendas, y todos sus escritos están encaminados pues básicamente al fortalecimiento de la fe. Un joven muy espiritualmente muy especial, un joven con una comunión con Dios impresionante. Y si él lo dice, o sea, si él se lo dijo a su mamá en vida, que el poder del credo es impresionante, pues hay que creerlo, perdón la redundancia, pero hay que realmente aumentar nuestra fe cuando hacemos este tipo de oración. Igual con el Padre Nuestro. Imagínate que uno se pone a escuchar a todos o a leer, a estudiar lo de María Valtorta, y mi Jesús, el Padre Nuestro, no lo dice sino más adelante con los discípulos. Él solamente lo hacía con la Virgen María, pero él más adelante, cuando los discípulos estaban preparados, imagínate, espiritualmente preparados, les enseña el Padre Nuestro para que lo hagan de manera meditada, no a la carrera. Y esas oraciones, como bien tú dices, que tenemos nosotros los católicos son muy lindas. El Ave María, por ejemplo, el rosario, el poder que tiene cuando se hace de manera meditada. Ahora lo que nos dejó mi Jesús con Sor Faustina Kowalska, que es la coronilla meditada de la misericordia, tienen una fuerza tremenda, tremenda. Por ejemplo, cuando en la Eucaristía, en las oraciones tan hermosas como gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. O sea, tienen una fuerza que esa oración a mí me parece espectacular, porque es toda una adoración, alabanza, glorificación a la Santísima Trinidad. Entonces, si nos podemos a mirar, nosotros hemos perdido, debido a la vana repetición, hemos perdido la capacidad de poder hablar en espíritu y en verdad, haciendo este tipo de oraciones. Pero es hacerlas de manera meditada. Por ejemplo, a mí me llena el corazón cuando tú lo dices de tanta fe. Dice, ahora sí sé cómo debo hacer el Santo Rosario, Santo Rosario. Ahora sí sé por qué los discípulos lo hacen. Y la vez que yo de aquí en adelante lo voy a hacer con tanta convicción, donde el demonio va a crujir y a rechinar sus dientes, porque nosotros nos estamos reconociendo como esos verdaderos hijos del Altísimo y estamos en esa dimensión espiritual sobrenatural. Entonces me parece espectacular tú lo que nos estás diciendo, porque es real. A nuestra iglesia se nos critica fuertemente, pero como dice un dicho, ¿no es cierto? Cuando el árbol está cargado de frutas es al que más le tiran.
al que más le golpean, al que más le lanzan piedra, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros estamos cargados de tantas cosas lindas y no podemos perder nuestra fe. Nuestras oraciones son lindas, solamente que no hay que hacerlas de una manera repetitiva, sino hacerlas de manera consciente, despacio, meditada. Por ejemplo, te cuento esta mañana, me llama mucho la atención porque a las 3 el viernes hacemos coronilla en la Misericordia y a las 6 en Colombia, pues conjuntamente con unos hermanos en Mississippi y diferentes países, se hace el Santo Rosario. El Dios te salve María, Verónica, es uno ver a la Virgen María de rodillas, escuchando la voz del arcángel Gabriel, diciéndole esas palabras tan hermosas, Dios te salve María, y uno hacerlo despacio, y la Virgen María, cada vez que se dice esas palabras, y lo digo en este momento en mi corazón porque así lo siento en este instante, que la Virgen María, cuando uno le dice eso, ella inclina el rostro, porque está recibiendo las mismas palabras enviadas por mi Padre Dios a través del arcángel. Y en ese momento nosotros prácticamente estamos emulando el arcángel Gabriel y le estamos dando esas palabras de exaltación a nuestra Madre del Cielo, y ella inclina su rostro cada vez que pronunciamos el Dios te salve María. Así lo siento en mi corazón, porque ella es la siempre esclava del Señor. Inclina su rostro para decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué hermoso! Mira cómo Dios nos inspira. Mira cómo es de hermoso lo que tú estás diciendo, para que incrementemos nuestra fe y no nos volvamos simplemente unas personas que somos solamente, como nos dicen los hermanos separados, ¿no es cierto? Unas personas repetidoras de palabras, y no nos volvemos verdaderamente unas personas orantes y espirituales. Entonces, ¿qué te parece eso, Verónica? Así es, Rafa, como dices, la belleza que hay en nuestras oraciones. A veces no nos detenemos a meditar y a expresarlas con el corazón, pero de verdad que es tan grande lo que hay y lo que ocurre cuando nosotros oramos, ¿no? Porque nuestros sentidos están como apagados, ¿no? Como tú dices, hay que despertar esos sentidos espirituales que nosotros tenemos, pero pues eso se despierta mediante el acercamiento de Dios, ¿no? Es por la gracia, la misericordia de Dios que nos permite eso. Pero sí es importante mantenernos alerta, porque pues a veces el enemigo siempre quiere pasar desapercibido, ¿no? Y siempre quiere quitarnos esas armas tan bellas y tan poderosas que Dios ha puesto en nuestra iglesia, muy especialmente pues nuestra iglesia católica, y que sí, muchas veces somos atacados, pero precisamente porque somos atacados es porque hay algo muy, muy grande, muy hermoso ahí, un valor que nosotros no alcanzamos a ver, pero bendito sea Dios que nos permite tener este tipo de escuchar, de ver, de sentir, ¿no? De activar nuestros sentidos y ver el poder, la belleza de cómo nosotros podemos combatir al enemigo, ¿no? El enemigo que nos quiere quitar nuestra salvación, esa salvación tan inmensa, tan infinita que Dios ya pagó en esa cruz, y que nosotros, o en mi caso, yo parece que todavía no alcanzo a percibirla completamente, no. Pero es verdad que fue un momento de oración muy, muy especial. Como dices, sacrificios vale la pena, o sea, y Dios en su infinita misericordia, Él no se cansa de darnos muestra de que ahí está con nosotros, peleando y luchando esta batalla que nosotros solos no podemos, ¿no? Que necesitamos siempre de su auxilio, tanto para saber reconocer nuestros pecados como para poder darles la batalla que se necesita. Es real, y mira algo que me sorprendió estudiando un poco sobre todo lo que es el cuerpo, lo que es el espíritu y lo que es el alma.
porque nosotros tenemos que empezar a romper con esa religiosidad de nuestra fe, la religiosidad dada simplemente de hacer cosas por hacerlas, simplemente calentabanca los domingos, ¿no? O sea, ir por cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento, y simplemente yo puedo hacer 20,000 Jesuses, pero si yo no lo hago con el corazón, pues de nada me sirve. Si yo hago ayunos, si no lo hago desde el corazón, lo único que estoy haciendo es aguantando hambre, no más. Estoy haciendo una muy buena dieta creyendo que estoy llevando a nivel espiritual, pero es que todo tiene que salir desde el corazón, cada oración que se haga. Entonces, si nomás un Dios te salve María, un rosario, si se hace despacio, ahora imagínate el poder del credo, nomás el credo, porque es que en el credo nos estamos reconociendo, Verónica, como esos hijos amados de Papá Dios, que hacemos parte del reino celestial, no hacemos parte de este mundo. Cuando yo levanto mi mano derecha y de rodillas, si es posible, hago el credo, con mi cabeza agachada, reconociendo al Señor como Señor, y estoy levantando mi mano derecha, estoy proclamando que yo hago parte del reino celestial, yo no hago parte del reino de las tinieblas, no hago parte de este mundo carnal. Y eso nos toca realmente empezar a fortalecer nuestra fe, sin temor ni temblor, como dice la palabra, sino que tenemos que tener esa fe plena en el Señor, de que Él nos ha dado unas herramientas maravillosas, unas oraciones hermosas, para que nosotros las utilicemos en provecho nuestro, en provecho de nuestra alma. Y mira lo que entendí, Verónica. Si podemos en este momento hacer este ejercicio, la mano derecha, para que por favor la dejemos un poco abierta, cóncava, esa mano derecha representa lo que es nuestro cuerpo. Eso es lo que es nuestro cuerpo, porque Pablo dice que nosotros somos tripartitas, cuerpo, espíritu y alma. Yo no lo entendía, y cuando ahora lo logro entender, digo, benditos a mi Dios, ahora sí sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces esa mano cóncava, la izquierda, qué pena, la mano izquierda, un poco así cóncava, ese es el cuerpo. Luego cerremos un poco lo que es la mano derecha y la ponemos dentro de la mano izquierda, ese es nuestro espíritu. Y mi Papá Dios, en el instante mismo en que el espermatozoide entra al óvulo, en ese instante mismo, ahí se da un milagro sobrenatural, y es cuando nuestro Papá Dios nos regala a nosotros, no los animales ni las plantas, sino a nosotros, nos regala el alma. En ese instante, porque los animales tienen espíritu, las plantas tienen espíritu, pero lo que nos diferencia de toda la creación a nosotros es el alma, y se da en el mismo instante en que el espermatozoide entra al óvulo, y en ese instante tenemos el alma. Es un milagro hermosísimo, el alma, y queda dentro del espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, la mano izquierda representa la carne, luego sigue el espíritu, y dentro de ese huequito adentro coloca el alma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos llevados por lo mundano, llevados por todo lo que es el pecado, nuestra alma la matamos, la encapsulamos, la secuestramos, la metemos en una cárcel, está encarcelada, y entonces ahí todo lo que vemos es desde un plano natural, los sentidos naturales, y es lo que vemos desde el mundo. No creemos sino en nuestro trabajo, no creemos sino en nuestro esfuerzo, no creemos sino en lo que el mundo nos ofrece, el dinero, las cosas fáciles, todo el consumismo. Pero cuando dejamos que el Espíritu abra, nosotros que somos espirituales, no religiosos, ¿no? Espirituales, cuando hablamos desde el corazón y le abrimos ese espacio que respire el alma, como un fueguito que hay que dejar que el aire entre, cuando dejamos que el alma respire, el alma empieza, saca un poquitico la mano derecha, sácala de la mano izquierda. Eso es paulatinamente ver en el plano sobrenatural. Empezamos a ver las cosas desde lo espiritual, y ahí es donde aparece lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desarrollamos cuando dejamos al alma libre, cuando empezamos a nutrirnos de estas experiencias lindas, cuando hacemos oraciones desde el corazón, el alma empieza a llevarnos a un plano sobrenatural y a ver las cosas desde lo sobrenatural.
y a vivir en lo sobrenatural a pesar de que estamos en el mundo. ¿Qué te parece esa explicación, Verónica? Interesante, ¿verdad? Sí, Rafa, claro que sí, así es. Y ahí es donde vemos algo, Verónica. Vemos que realmente nosotros, cuando hacemos estas oraciones de corazón, cuando hacemos las cosas desde el corazón, cuando empezamos a ir a una Eucaristía de corazón por el encuentro con nuestro amado, cuando hacemos realmente este tipo de estrategias espirituales que el Señor nos da a nivel espiritual, las cosas empiezan a verse de manera diferente y empiezan a cambiar. Cuando nos abandonamos en Dios, las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Qué piensas de eso? Sí, Rafa, como tú decías, ¿no? El diseño que ocupó Dios para hacernos, para crearnos, es para estar en un plano sobrenatural, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos aquí en lo terrenal, y pues también muchas veces el mal nos hace creer que no necesitamos, ¿no? Que no exageremos tanto con los pecados que nosotros cometemos, que se puede, ¿no? Que podemos permitirlos o pasarlos por alto. Pero yo creo que no. Nosotros verdaderamente estamos llamados a la santidad, y esa santidad se logra, como dices, en la unidad con Dios Padre, con Dios, ahora sí que Hijo, y con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de otra manera nosotros no podemos conectarnos con nuestra alma, no, ahora sí que no podemos llegar hasta allá más que ante la presencia de Dios. Entonces, lo que tú dices es muy interesante y muy cierto, ¿no? Verdaderamente empecemos a orar con nuestro espíritu, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia. Sí, como yo decía, somos pecadores, soy pecadora, ¿no? Pero aún así Dios en su infinita misericordia me concedió esto, y yo sé que cuando uno le pide a Dios, Él nos da porque es un Padre que provee, es un Padre que nos ama, es un Padre que está ahí al pendiente de nosotros, y que lo que más desea es que nos salvemos, ¿no? Que volvamos de donde hemos partido, que volvamos a su presencia. Entonces sí es muy importante el mantenernos en la oración, en la meditación de la Santa Palabra, en toda esa riqueza, como decías tú, la coronilla tiene un poder que nosotros no alcanzamos a ver, pero como decía Sor Faustina, y como ella sí lo podía ver, ¿no? El poder tan precioso que tiene para las almas el hacer la coronilla, el meditar la coronilla. Y en especial nosotros en nuestra familia, Rafa, fue muy especial el tenerlos aquí en casa, y el que pudieran orar una coronilla por la sanación física, emocional y espiritual. Eso siento que trajo mucha sanación a mi hijo de manera muy especial. Entonces, como bien lo dices tú, empecemos a dejar de llenar solo las bancas, ¿no? Sino verdaderamente, pero eso es constancia, porque somos humanos y caemos y nos hacemos débiles, pero como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mira, Verónica, porque ahorita vamos a hacer oración, y vamos a hacer oración con la autoridad, esa oración hermosa, despacio, para que veamos que realmente nosotros somos esos hijos de mi Papá Dios, que somos criaturas de un reino celestial y no hacemos parte de este mundo, porque mi Jesús lo dijo, ellos no son de este mundo, los que son del mundo no los quieren. Si te das cuenta, cuando uno vive en el plano sobrenatural, no hacemos parte de este mundo. Sí. Podemos estar comiendo esa comida mexicana tan rica como la que tú nos preparaste, ¿sí ves? Pero eso simplemente lo que hace es simplemente llenar una parte corpórea, pero realmente nosotros hacemos parte de un mundo sobrenatural. Y mira lo interesante de esto, Verónica, el alma, cuando le dejamos respirar, bien lo dice mi Jesús, el alma habla con nosotros. Por eso cuando se dice que la mujer tiene el sexto sentido, no es un sexto sentido, es el alma que te está hablando, el alma que te revela y te muestra cosas. Cuando decimos no, es que mi conciencia, tu conciencia es el alma
el que cuando tú le dejas hablar el alma, tú vas a tener una comunicación con el alma, y el alma te va a llegar, el encargo del alma es llevarte a la santidad. Y si tú tienes santidad, vas a tener dignidad, y la santidad te lleva a la dignidad y te lleva a la autoridad. ¿Sí ves? O sea, por ejemplo, cuando hacemos las cosas desde el plano sobrenatural, desde el corazón, meditadamente las cosas, no a las carreras, despacio, haciendo una oración sentida desde el corazón, algo que salga desde nuestro interior, empezamos a tener santidad. Y cuando tenemos santidad podemos decirle a las cosas basta. Y vamos a empezar, en especial las mujeres, a no dejarse mancillar, ultrajar de los hombres, a no empezar a permitirse en tantos abusos, incluso desde la misma intimidad sexual, porque son capaces de decirle basta, no quiero seguir mendigando amor, porque el único que merece el amor es mi Padre Dios. Y la mirada empieza a tenerse una mirada hacia arriba. Cuando salimos desde un plano natural a un plano sobrenatural, nuestra mirada cambia de lo horizontal a lo vertical. ¿Qué quiere decir? Dejamos de ver a ese hombre o a esa mujer que me hizo daño, a esos papás que me hicieron daño, a ese hombre que me abusó, me maltrató, y vamos a tener, el alma me va a llevar a mirar hacia arriba, tener una mirada en comunión con mi Padre Dios. Y empezamos a dejar el primer mandamiento como mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Esto está espectacular, ¿no te parece? Amén, Rafa. Sí, así es. Entonces, yo te agradezco. No, a ti, princesa, por alentarnos con ese bello testimonio que tú nos das, porque ahorita de todo corazón tú vas a dirigirnos este credo, y vamos a hacerlo de toda una manera muy hermosa, porque lo vamos a hacer arrodillados, con nuestra mano levantada y nuestra cabeza inclinada hacia el sello, inclinada por humildad ante el Señor, o levantada hacia el cielo. Y lo vamos a hacer con mucha fe, porque realmente tenemos que empezar a creerle al Señor, a creer que Él nos escucha, porque el mal siempre va a estar allí al acecho, como lo hizo con Jesús, con nuestro Señor en el huerto de los olivos. Dios no te escucha, Él se olvidó de ti. ¿Para qué ese sacrificio si los hombres no son unas personas que no van a responderte, son infieles? Eso se lo decía el demonio y nos hacía sentir culpable, y eso mismo está haciendo con nosotros, haciéndonos sentir culpables, que Él no nos escucha, que esas oraciones no sirven para nada, que para qué ustedes hacen eso, y nos saca corriendo. Y si le creemos al mundo. Alguien me decía, y me sorprendió, Verónica, te lo cuento. Me dijo, fuimos a un retiro, a dirigir un retiro espiritual en estos días, y alguien nos dijo, estábamos en el comedor y nos dijo, ¿tú qué crees de las 7 no sé qué leyes espirituales? Yo le dije, ¿cómo así? ¿De quiénes? Dijo, no, de un budista, o de una persona hinduista, o de una persona que habla mucho a nivel espiritual. Le dije, pues yo prefiero leer la palabra. Y le pregunté, ¿y tú lees la palabra? Me dijo, no. Le dije, pero entonces, ¿para qué te pones a leer otras cosas diferentes de la palabra? O sea, si tú dices ser creyente, ¿por qué estudias otras bobadas? ¿Sí ves? Que lo que único te hacen es aparentemente hablar de la verdad, pero te desvían. Habla de la palabra, estudia la palabra, profundiza la palabra, y de esa manera pues vamos a estar en un plano sobrenatural. Entonces fíjate lo particular, a veces nos llenamos de una cantidad de cosas, porque el mundo, como tú escuchaste, siempre nos va a estar gritando cuando estamos haciendo algo desde el corazón. Va a estar tratando de que nos callemos, va a estar tratando de que nos alejemos, de que eso no sirve de nada. ¿Sí ves? Gracias a Dios, pues a ti te lo hizo ver, que me parece espectacular. ¿No te parece? Sí, Rafa, así es. La misericordia de Dios es maravillosa, de verdad. Bueno, muy bien. Entonces vamos a orar. Vamos a orar con autoridad. Autoridad, porque la santidad lleva a la dignidad y a la autoridad. Entonces, a todas las personas les pido el favor. Si vas manejando, detente un instante, coloca tu carro en el lado. Y si estás haciendo alguna labor, pues detente un segundito. No te preocupes lo que puedan decir las personas de ti. No te preocupes, porque es más importante lo que Dios pueda decir de nosotros
que lo que nosotros podamos decir. ¿No es cierto? Es lo que Él piensa de nosotros, no lo que la gente piensa hacia nosotros. Sí, Rafa. Entonces, con humildad. Y en ese momento pongamos en nuestro corazón como dices, el saber que en ese momento nos unimos a los ángeles, nos unimos a toda esa hueste celestial para adorar a nuestro Padre, para adorar a nuestro Señor y para profesar nuestra fe, que fue algo que me quedó bien claro, la compañía tan hermosa y tan especial del ángel Gabriel. Entonces con humildad nos inclinamos, nos arrodillamos ante Él, levantamos nuestra mano. Papito Dios del cielo, Padre Celestial, hermoso, bello, radiante, esplendoroso, nosotros somos tus hijos amados y queremos en este momento hacer esa profesión de fe, esa profesión de que hacemos parte de un reino celestial, no de un reino carnal. Y venimos ante tu presencia, Papito Dios, a expresarte desde lo profundo de nuestro corazón que no somos de este mundo, sino somos de tu mundo, de tu reino celestial. Y que las acechanzas del enemigo no va a llegar a nuestras vidas, porque somos parte de un reino celestial, no de un reino carnal. Por eso, con toda confianza, le decimos esta hermosa oración, esta preciosa oración, y con toda autoridad, Papito Dios del cielo, la entregamos para que tú, a través de esta preciosa oración que la diste a través de nuestra iglesia, se rompan todos los argumentos de pecado que están en nuestras vidas, en nuestras familias, se rompan esos argumentos de maledicencia, esos argumentos de pornografía, esos argumentos de estar buscando la parte carnal, de estar buscando el dinero como Dios, de estar buscando esos ídolos a través del juego, a través del alcohol, a través de las sustancias psicoactivas, de todas esas adicciones. Hoy, Papito Dios, en tu nombre poderoso, en tu precioso nombre, amado Jesús de Nazaret, en tu presencia viva, Espíritu Santo, con esta oración preciosa le decimos al enemigo, no más, basta, porque ya nosotros hacemos parte de un plano espiritual. Nosotros no somos de este mundo, porque mi Jesús lo dijo y lo creemos. Nosotros no somos de este mundo. Y al decir esta oración, nos hacemos parte de tu reino y aceptamos en nuestras vidas, dilo así en tu interior, aceptamos en nuestras vidas tu reino, aceptamos en nuestras vidas tu presencia viva, aceptamos en nuestras vidas que nosotros somos tus hijos amados y tú eres nuestro Padre, ya tenemos una identidad y no vamos a perderla. Y cada vez que recordemos y hagamos esta preciosa oración preciosa, dada por los apóstoles y dada por nuestra iglesia, damos que somos hijos tuyos y que hacemos parte de un reino sobrenatural que está en lo más arriba de lo natural, de un reino celestial. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, proclama la grandeza del Señor, porque aquí estamos, humillados ante la presencia de nuestro Padre, para que tú te levantes, oh Espíritu de amor, y nos lleves a ese lugar con nuestra alma que fue dada por nuestro Padre Dios en el momento de la concepción, para que nos levantes a los lugares celestiales. Entonces, ante la presencia de nuestro Padre Dios, arrodillados y con nuestra mano derecha levantada, decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Cristo, Hijo único de Dios, único de Dios,
nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo Él vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Yo creo en el Santo Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Yo creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, para la resurrección de los muertos y la vida eterna. Del mundo futuro. Amén. Amén. Papito Dios, gracias por escuchar nuestra oración. En este momento, al haber hecho este credo conjuntamente con Verónica allí en Estados Unidos y nosotros aquí en Colombia, y al estar haciéndola con tantas personas que en este momento, por fe, porque yo las visualizo, la hicieron, Padre Santo, escucha nuestro ruego, nuestra oración, y levántanos, y que los dardos del enemigo no nos sigan haciendo daño como lo han hecho siempre. Aquí estamos ante ti postrados, hacemos parte en este momento de un reino sobrenatural, y tú lo único que nos pides es que seamos santos, que seamos buenos, misericordiosos y compasivos. Ayúdanos, Papito Dios del cielo, a morir al pecado y a dejar que nuestra alma nos guíe, nos oriente y nos lleve a la santidad, nos lleve a tu presencia. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestra oración. Bendito y alabado seas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Verónica, qué espectacular. Muchas gracias por compartirnos esas vivencias tuyas. De todas formas, te queremos seguir invitando para que en otra oportunidad nos cuentes esos milagros tan sobrenaturales que el Señor ha hecho en tu vida, en tu familia, y sobre todo también nos cuentes un poco lo que ha sido el seminario que tú empezaste y que de una u otra forma también se manifestó en tu vida. Muchas gracias, Verónica. A ustedes, Rafa, muchos saludos y abrazos a Moni y a toda tu familia. Que Dios los bendiga siempre, y muchas gracias a ustedes por su ministerio y por toda la bendición que traen a nuestras vidas, a nuestra familia. De verdad que Dios los fortalezca y que Dios los siga llenando de mucha sabiduría y de mucho amor para que puedan seguir compartiendo con todas las familias que tanto lo necesitamos. Muchas gracias. Entonces, le damos al Padre Roberto en este momento para que nos dé su concepto, nos dé su bendición final. Padre, pues entonces somos pues oídos tuyos, y también para que nos des tu bendición como sacerdote que eres. Fuerte abrazo, Verónica, Dios te bendiga. Gracias, Rafa, igualmente. Entonces le agradecemos a Dios que podemos reflexionar en el credo de nuestra iglesia, y
que nos ayuda a entender el mérito de la perseverancia en nuestra fe. Es no apartarnos del bien. Y para seguir en la batalla y en la alegría de servir al prójimo y a Dios nuestro Señor dentro de nuestra Iglesia Católica, tenemos precisamente el credo que resume nuestra fe y que nos hace pues pensar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, hoy le pedimos al Señor que siga bendiciendo a todos los oyentes de este programa de Cápsulas de Misericordia. Y que nos bendiga Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.